Queridos hermanos, la palabra homilía quiere decir conversación familiar. Hoy tenía preparada, como hago cada domingo, tengo siempre preparada una homilía, pero quise leer, por eso le pedí al diácono la posibilidad que nos deja la liturgia del domingo de Pascua de poder leer este evangelio, que también sucede en la Pascua, pero por la tarde. Entonces la rúbrica, las instrucciones del misal, dicen que donde se celebre el día de Pascua, la misa por la tarde, podemos tener la opción, no la obligación, pero sí la opción de recordar este pasaje tan entrañable del camino de Maús, porque es una perfecta catequesis de una misa peripatética, porque van caminando, pero de una misa en fin, ¿no? La escucha de la palabra de Dios, una homilía con un predicador que ya no lo tenemos, porque nosotros estamos en el sacerdocio de Cristo, pero no tenemos las mismas características de Cristo, así como el pan y el vino conservan los accidentes, entonces sabe como pan, se comporta como pan y como vino, pero la sustancia es el cuerpo de Cristo. Y así también nosotros, los sacerdotes, por el sacramento de la ordenación, estamos incorporados a su sacerdocio, pero los accidentes quedan. Somos personas, tenemos problemas, tenemos dificultades. Como cada uno de nosotros bautizados podemos decirle que sí o que no a Dios, y por lo tanto también está en nosotros la realidad del pecado. O sea que en eso no es comparable. Tenían un predicador excelente, que era el mismo Cristo, y Cristo, como siempre, que predica bien, porque no se pone como protagonista, porque escucha bien, porque obedece bien, porque entiende bien, porque nunca se pone como protagonista, ni siquiera cuando lo es. Cuando a Jesús lo están clavando en la cruz, no se ponen y dicen: miren todo lo que sufrí, miren todo el dolor que tengo, miren cómo me están tratando, todo lo que yo hice por ustedes, todo lo que les di, miren. No, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él, que es la verdadera víctima, no se pone en el lugar de la víctima. Y quisiera en esta conversación familiar, que es la homilía, hacer como una especie de pequeña reflexión. Cuidado, porque los sacerdotes hablamos mucho. Y encima yo soy argentino. ¿Saben lo que dicen de los argentinos? Dicen: ideas podrán faltarle, palabras nunca. O sea que con nada podemos hacer un buen discursito. Entonces, quisiera hacer una pequeña reflexión en serio de algo complexivo, es decir, integrador de todo lo que hemos vivido en esta Semana Santa, especialmente en el Triduo, que ustedes lo han hecho también aquí en Familia Radio, lo han hecho con películas y con celebraciones, ¿no? Para entrar de alguna manera en este misterio santo que nos envuelve. Y como de verdad quiero ser breve, no me voy a ir por las ramas, o trataré de hacerlo. Quisiera tomar una palabra del griego que tiene mucho que ver con estos días que hemos celebrado y que de una forma y de otra estuvo presente en este triduo del misterio pascual, que es la palabra parádosis. La palabra parádosis en nuestros idiomas quiere decir entrega. Quiere decir entrega. En el castellano también se puede decir tradicio, en latín, tradicio. Parádosis, para es el verbo como paráclito, para es al lado, paracleo, llamar al lado, el que está al lado mío es el abogado, paráclito. Parádosis viene de este prefijo, para, que quiere decir al lado, y de un verbo, del verbo dar, del verbo didomi, el verbo dar, que se enuncia como en latín, ¿no? Con varios tiempos. En latín el verbo dar se dice dodas dare de didatum, y el verbo dar en griego se dice didomidoso edoca dedoca, porque son los tiempos verbales. Bueno, no voy a dar una clase de griego ahora, ni de latín. Entonces, para domi, es decir, al lado de dar, el dar, la donación, la tradición. Pero atención, porque esta tradición, este donarse, este darse, este gran don, que es el misterio pascual que estamos celebrando, se hace por Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso la resurrección de Cristo tiene que ver también con nosotros, porque el cuerpo, el verdadero hombre Jesús con su cuerpo humano,
ese cuerpo fue transfigurado por Dios y está resucitado y está sentado a la derecha del Padre. Por eso hay algo de nosotros, por eso ustedes están recordando a Michelle, cada uno de los difuntos que hemos rezado y que rezamos siempre en la misa, no lo hacemos simplemente porque los extrañamos o porque no completamos el duelo o porque siempre, según el lugar que ocuparon en nuestro corazón, van a estar. Y está muy bien que estén, porque en la comunión de los santos, cuando alguien muere, es definitiva, entonces no lo podemos ver, pero no se van de la comunión de los santos. Los difuntos están más adentro, porque están desligados de lo que es material, del espacio y el tiempo que a nosotros nos limita y nos circunscribe. Pero en esa limitación y en esa circunscripción de la realidad que hace el existir de nuestra naturaleza humana, tenemos a alguien que compartió en todo nuestra naturaleza. Y eso lo tenemos presente en cada misa. Cuando el diácono prepara el cáliz que vamos a ofrecer en la comunión de hoy, en la consagración, pone una gotita o 2 gotitas, lo que le caiga de agua, en el vino. Y eso es el compartir. Cristo, la divinidad, es el signo del vino, comparte la humanidad, está mezclada. Así como se mezcla ahí el agua y el vino, se ha mezclado la naturaleza divina con la humana. Y por eso la resurrección de Cristo es una novedad. Esa entrega de Cristo hace que nosotros también estemos presentes en el cielo, con un trabajo, que es el trabajo de aceptar libremente, abiertamente, esa donación de Cristo, esa parádosis de Cristo, para ser nosotros también personas, seres humanos, que se donan, que se entregan. Y por eso tenemos, digamos así, como el claro oscuro, el Jueves Santo, que empezamos precisamente con la entrega. Toda la narración de la pasión en el Evangelio empieza con la decisión de Judas de entregar al Maestro, que lo vende. Entonces lo entrega, lo traiciona. Acá ven el mismo término, pero en sentido negativo. Judas entrega con el mismo verbo con el cual Cristo se entrega. Y entonces es un aviso para nosotros, que libremente aceptamos la redención de Jesús. Nosotros nos entregamos, estamos de acuerdo que nos tenemos que entregar, pero ¿nos entregamos como Cristo o nos entregamos como Judas? Nos entregamos para donarnos, para salir de nosotros mismos y para llegar a Dios, o nos entregamos o entregamos al otro para ser nosotros mismos, para vivir en el egoísmo, para estar replegados, la parádosis. Toda esta celebración que hemos estado viviendo en los días del Triduo Pascual tiene que ver con la entrega. ¿Somos capaces de entrega? ¿Por qué? Porque aquí introduzco la segunda y última idea. La tercera idea va a ser una oración. Esta segunda idea es que el misterio de la Pascua, el gran aleluya, la gran alegría que estamos cantando hoy, como dice el Salmo Pascual, el Salmo que también se llama aleluyático, eques dia que fecit Dominus jubilem eletemur inea, porque día en latín es femenino. Este es el día que hizo al Señor, el Señor, alegrémonos y gocémonos en él. Este gran día precisamente da una novedad. Yo diría que la única novedad en lo repetitivo del mundo. ¿Qué encontramos en lo repetitivo del mundo? Deseos de progreso que se encuentran con el egoísmo del hombre y llevan todo a la ruina. Si nosotros estudiamos el Imperio Romano, si nosotros estudiamos los imperios que hubo en América, todos fueron cosas que fueron creciendo y de golpe se encuentra que todo viene para atrás. ¿Por qué? Porque se encuentra con la corrupción del hombre, con el deseo de imponerse, con el deseo no de entregarse, sino de entregar, sino para que todos hagan mi voluntad. No me termino de entregar, no me termino de realizar. Por eso, lo que aporta como novedad auténtica la Pascua de Jesús es la novedad del sentido de nuestra vida. Nuestra vida tiene sentido, como comencemos diciendo en la misa. Tiene sentido los sufrimientos. ¿Por qué? Porque Cristo pasó por ellos y por los sufrimientos, como dice la carta a los Hebreos, llegó a la gloria del Padre. Y todo tiene sentido
Y todo lo que nosotros hacemos, nuestras tonterías, nuestras idas adelante y nuestras vueltas atrás, todas aquellas cosas que buscamos y que después cuando las tenemos o las perdemos nos damos cuenta que no eran tan verdaderas, que eran falsas, todas esas cosas todavía tienen una sombra de esperanza porque Cristo resucitó, porque Cristo al vencer a la muerte ha vencido la capacidad que tiene el hombre para el fracaso. Y la capacidad que tenemos para el fracaso solamente la podemos superar cuando entendemos que tenemos que donarnos, que tenemos que hacer una parádosis de nuestra vida, que tenemos que pasar página, que tenemos que seguir adelante y que tenemos que seguir siempre al encuentro del Señor. La solemnidad que estamos celebrando de la resurrección de Cristo es eso, es que Él está vivo. Nosotros seguimos a una persona viva. Por eso encontramos en Él todas las motivaciones y todo el sentido para superar todo lo que es sinónimo de muerte, que es dolor, sufrimiento, enfermedad, fracaso, problemas en todos los órdenes. También la muerte de un ser querido y la muerte de nosotros mismos. Porque en definitiva siempre se produce una discusión que vamos a ver. El tiempo de Pascua a mí me encanta porque leemos mucho, leemos de hecho casi todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y ahí cuenta cuando toque la segunda parte la historia de Pablo, por decirlo de alguna manera, cuando él muy astutamente se defiende de sus acusadores judíos y termina ante los procuradores romanos. Hay uno que le escribe porque le gustaba hacer justicia y dice, mira, Festo me dejó Pablo que está aquí y yo quiero darle una solución porque hace mucho tiempo, vieron que Pablo estuvo preso mucho tiempo, estuvo preso en Jerusalén, estuvo preso en Roma estuvo preso 2 veces, mucho tiempo. Entonces dice, vamos a tratar de ser expeditivo, pero es curioso lo que pone, dice, aquí hay un Pablo que está discutiendo con sus hermanos judíos, pero él es ciudadano romano, está discutiendo que hay un Jesús que ellos dicen que está muerto y que Pablo dice que está vivo. ¿Nosotros qué decimos de Jesús? ¿Sabemos que está vivo? ¿Lo seguimos como vivo? Eso da sentido a nuestra vida. ¿A quién seguimos nosotros? ¿Un muerto? Porque si no matamos la posibilidad precisamente de la parádosis, de la entrega. Por eso Pablo nos contaba en la lectura de la misa del Jueves Santo que lo que él recibió a su vez lo transmite. Que la noche de su pasión tomó pan, tomó el cáliz, y eso es lo que se ha transmitido de persona en persona, de pueblo en pueblo, de generación en generación, de siglo en siglo, y es lo que estamos repitiendo nosotros. Pero lo tenemos que repetir en la misma vida de la iglesia, en la participación real, no supersticiosa. No es que ustedes vienen a misa para que no les pase algo. Vienen a misa porque han recibido esa tradición, esa palabra, y ustedes se las han transmitido a otros. Y así cuando nosotros no estemos, esa palabra seguirá transmitiéndose porque estaremos todos en la realidad de Dios, de Jesús, que está resucitado a la derecha del Padre. Él primicia, el primero de muchos hermanos que somos nosotros. Y la tercera, porque estoy llegando a la hora. La tercera dije que era una oración, no los voy a complicar. Este pasaje hermoso de Lucas, del camino de Maús, ¿no es cierto? Nosotros pensábamos ¿qué pensábamos? Que veníamos a la iglesia y no iba a pasar nada. Pensábamos que entrábamos en la iglesia por el bautismo y ya no íbamos a tener dudas, que la fe es una respuesta para todas las preguntas, que la fe es una póliza contra todo riesgo. No, la fe no nos exime de vivir, la fe no nos exime de elegir, la fe no nos exime de las cosas que son naturales, pero que sí que tenemos que afrontar con fe. Era necesario que el Hijo del Hombre, les dice Jesús, tardos para comprender, era necesario que el Hijo del Hombre pasara por todo esto para llevar a la gloria de la cruz. Y todo eso no sé cuánto lo entendieron los discípulos de Maús. Después volvieron, le contaron a los apóstoles también hicieron lo suyo. No sé cuánto lo tenemos que entender, pero sí tenemos que entender que como Jesús está vivo, tenemos que estar con Él. Y por eso, como termina esta perícopa del Evangelio,
Quédate, Señor, con nosotros porque anochece. Y anochece en nuestra vida cada vez que bajamos los brazos, anochece en nuestra vida cada vez que somos egoístas, anochece en nuestra vida cuando le decimos que sí al pecado y que no a Dios. Por eso en este día la liturgia nos invita también a nosotros, a los que hemos participado y a los que no han participado en la vigilia pascual, a renovar las promesas del bautismo que vamos a hacer ahora en el lugar del credo. Pidamos de todo corazón, rezando por lo que tenemos que rezar y tratando de superar lo que tenemos que superar. Quédate con nosotros porque el día se acaba, anochece. Siempre que estamos con Jesús, tenemos la luz de la gloria. Siempre que estamos con Jesús, tenemos la victoria. Como había esas estampitas, vieron con la piedra corrida de la sepultura de Cristo, y había una inscripción en griego mucho tiempo, y esa inscripción ustedes la conocen más por una marca que por el griego, que es Nike. Nike quiere decir victoria en griego, la victoria de la cruz. La piedra pesada que tapa, que impide, se corre, se cambia precisamente con la victoria de la cruz y de la entrega de Cristo. Siempre quedémonos con Jesús. Siempre después de la cruz lleguemos a la luz que Él nos regala gratuitamente a todos, a los vivos y a los que ya han pasado por este mundo, y que estamos siempre vivos en la medida en que estamos iluminados por la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo.